El tema de hoy se titula Las sendas antiguas. Quisiera que buscáramos Jeremías 6:16. Las sendas antiguas, ¿a qué se refiere esto? Principalmente a que volteemos al tiempo cuando llegó nuestra salvación. Aunque aquí, miren, se está refiriendo a cuando un caminante o alguien que va en nuestros tiempos sería alguien que va con su coche, pero no sabe cómo llegar a cierta ciudad. ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos detenemos y preguntamos, ¿verdad? Oiga, ¿cómo llego a tal lugar? No, pues tome este camino a la derecha y de ahí váyase derecho y va a llegar. Tal vez hasta el GPS o el Google Maps, ¿no?, que se usa mucho en estos días, nos lleva un poco más lejos o nos hace dar más vueltas. Pero a esto se refiere. Vean cómo dice: así dijo Jehová. Esta es palabra de Dios. Así dijo el Señor: párense en los caminos. Primero que nada, deténganse. Detente un momento. Detente en tu vida un momento y chécate cómo estás. Párense en los caminos y miren. Y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Tristemente está escrito también: mas dijeron, no andaremos. Bueno, esto es lo que nos recomienda el Señor. Nos manda, ¿verdad?, que nos paremos en los caminos, que miremos bien, examinar con sabiduría qué camino nos conviene más. ¿Realmente usted ha detenido por un momento su camino? ¿Sí se ha detenido a analizar su vida? ¿Si está yendo por el buen camino? Porque la palabra de Dios es muy clara. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que nosotros decimos: esto es lo mejor, esto es lo más valioso, o esto me gusta, me atrae, pero te va a llevar a la perdición. Realmente no se trata de que nos guste el camino de Dios. Entren por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos andan ahí. Entren por la puerta estrecha, el camino angosto. Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Queremos ser de esos pocos que hallen, que encuentren el camino. Vean las bendiciones que hay para nosotros si andamos, si nos detenemos, si nos paramos y miramos. Porque paraos en los caminos. ¿Cuáles caminos andamos nosotros? ¿Cuál es nuestra vida, nuestros deseos, nuestros anhelos del corazón, nuestras metas? Mis metas son, bueno, voy a hacer esto. Todos tenemos muchas metas, muchos deseos, muchos anhelos. Pero por eso nos manda el Señor: para tu carro, como decían en mis tiempos, ¿no? Para tu tren. O detente un momento, ¿no?, y analízate. Mira, párense en los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas. Claro, si le preguntamos a alguien que ni siquiera viene a la iglesia, ¿qué nos va a aconsejar, no? Divórciate, deja a tu marido, deja a tu mujer, ámate a ti mismo. Siempre nos van a recomendar eso, ¿no? Primero eres tú.
Pero la palabra de Dios que nos enseña primero es Dios. Siempre les digo esto, si nada más el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿ya lo estamos haciendo así? ¿O desde ahí ya estamos en caminos de perdición? Todos queremos tener esto, hallar descanso para nuestras almas, porque sabemos que nuestra alma clama como el ciervo, ¿verdad? Como el ciervo brama, se queja, llora, grita por las corrientes de las aguas. Nuestra alma sí está desesperada. Nuestra alma vive desesperada por encontrar el manantial, este descanso para nuestra alma. Nuestra alma se queja, gime como un ciervo cuando quiere agua. Aunque no lo sepamos, aunque muchos, ¿verdad?, no lo sepan esto, que su alma grita, anhela la presencia de Dios. Por eso dice aquel salmo, ¿verdad?, 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso quiere nuestra alma. Nuestra alma quiere saciarse, llenarse. El hombre va a intentar. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escuche a su alma. Esto es lo que toda alma de todo ser viviente, de todo hombre y mujer, pide. ¿Cuándo me presentaré ante Dios? ¿Cuándo podré sentir la presencia de Dios? El hombre, claro, va a tratar de llenar con otras cosas vanas, pues su vida, y nunca va a saciarse su alma. No hay mayor bendición que un alma saciada, que un alma llena de la presencia de Dios, que nuestra alma se presente con Dios. El Espíritu Santo, de eso hablábamos en el estudio del miércoles. ¿Cómo es realmente la vida espiritual? El Espíritu Santo y nuestro espíritu. Y hablábamos del aliento de Dios, el soplo de vida. Y decíamos, bueno, es que espíritu es soplo, viento, aliento. Y espíritu de Dios es soplo, viento y aliento también, pero santo. Al estar unánimes, unidos, cuando se unen nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, vive, se aviva, se despierta, se levanta, empieza a llenarse, empieza a saciarse toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, porque también dice aquel salmo, mi espíritu te anhela y mi carne también te anhela. Todo nuestro ser pide a gritos la presencia de Dios. Aunque muchos no lo sepan, pero todo ser necesita a Dios. Porque la muerte espiritual vino cuando hubo separación con Dios. Y hablábamos también de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y cómo nos dice la palabra en Juan, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿por qué dice era? Porque tristemente el hombre se alejó de Dios. Pero cuando venimos al buen camino, a las sendas antiguas, vuelve a haber vida en nuestro ser, ¿verdad? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, por eso lo dice así la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y los que le recibieron, ahí está el punto.
Los que le recibieron, los que creen en su nombre, vino el nacimiento, el nuevo nacimiento. Entonces, paraos en los caminos y mirad. Pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Jeremías 6:16, regresamos, ¿verdad? No pregunte usted cuál es el buen camino y, bueno, qué bien, ¿no? Y se va por otro. Pues, ¿de qué va a servir? Mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y entonces hallaréis descanso. Entonces es tan importante detenernos y examinar nuestra vida. ¿Cómo va? ¿Cómo vas, hermano? ¿Te vas pareciendo a Cristo o al adversario? Porque no nos vamos a parecer a alguien medio cristiano. Dios no tiene medios hijos, ¿verdad? Jesús dijo, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura. No se necesita más y ya se esponjó toda la masa, ¿verdad? Ya se llenó de otras cosas. A eso se refiere. Sendas antiguas. Bueno, dice Hebreos 12:12 también. Si tú has sentido que, bueno, yo sí me alejé un poquito del camino, siempre hay solución. Y Dios siempre nos da tiempo. Dios siempre nos da la oportunidad. Recuerde que todo el tiempo que lleva nuestra vida es por misericordia de Dios. Que su paciencia y su benignidad solamente nos van llevando al arrepentimiento. A que un día de verdad detengamos nuestra vida y digamos: perdóname, Señor. Cada paso que he dado me ha llevado más lejos de ti. Porque me he dejado llevar tal vez por sabiduría humana, por mis propios pensamientos. Por eso la palabra nos dice, ¿no? No te dejes llevar por tus pensamientos. Toda la sabiduría viene de Dios. Muy bien. Hebreos 12:12 le dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando sientas que no puedes andar por el camino de Dios porque te exige, levanta las manos caídas. Todos nos cansamos, todos como humanos. Como pastor yo les he dicho que varias veces quiero botar la toalla. Todos tenemos las mismas luchas. No nos creamos especiales de que a mí sí me va de la patada. No, todos tenemos las mismas luchas. Por eso lee Hebreos 11:12, verás cómo nos habla de todo lo que tuvieron que hacer. Desde Abraham con su esposa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene ya que Dios te dijo que ibas a tener un hijo? Y mira ya nuestra edad y no llega el hijo. Vamos, mejor nosotros, ¿por qué no tomo a mi sierva y te la doy y tienes un hijo? ¿Y qué pasó? Qué terrible decisión. Y así estamos muchas veces nosotros. Ya está la promesa, pero se tarda mucho, ¿verdad? Así pasó con Abraham, ¿cierto? Y ahorita se ven los problemas. Qué terrible está con los palestinos ahí tirando bombas a Israel y no se acaba la guerra. Los árabes, solamente por esa decisión tan pequeñita.
Ok, ¿qué debemos hacer? Levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas también, ya de tanto esfuerzo. Y dice el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Pero ¿quién es el que debe de hacer eso? Nosotros. Hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Sabes qué es lo cojo? Nuestras debilidades nos sacan del camino de Dios muchas veces. Yo sí quiero servir a Dios, pero mi carácter no me deja. ¿Verdad? Yo sí quiero ser, o como decía Pablo, ¿no? Yo no hago lo que quiero, yo quiero servir a Dios, pero termino haciendo lo que no quiero, eso hago. ¿Qué necesitó Pablo? Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado. Necesitó morirse Él. Y es lo que necesitamos todos nosotros, porque somos iguales a Él, que Él, de carne y hueso al final de cuentas. Haz sendas derechas para tus pies. Fíjense qué hermosa palabra. Escoge el buen camino. No te alejes, no te apartes, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Al contrario, en vez de que tus debilidades te saquen del camino de Dios, mejor, si tú sigues el camino, Dios va a sanar. Dios va a fortalecer tus debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. ¿Qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. Le diremos un día a Dios cuando ya imagínense que hoy venga Jesús. ¿Qué le va a decir usted? Yo te iba a seguir, pero es que ¿qué le vamos a decir? Lo cojo debe ser sanado, que no te saque del camino, que sea sanado. Y dice de paso el versículo 14, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Pero ¿nos cuesta la santidad? Bueno, a todos, claro. Porque ¿cómo llega la santidad a nosotros? El proceso de santificación es irse despojando. Despojaos del viejo hombre y vístanse del nuevo, creado según Cristo. Irse quitando, ir sacando. Leíamos ahorita al principio, ¿no? Quítense de ustedes toda gritería, enojo, maledicencia. Fíjense, quitarse de nosotros mismos todas las murmuraciones, ¿verdad? Bueno, aquí creo que no hay cristianos que murmuran, gracias a Dios. También dice Colosenses 3:9: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ya te quitaste la camiseta o el viejo hombre, no te lo quieras volver a poner, O muchos hacen esto, ¿no? Me lo voy a poner tantito nada más, para darle un ratito gusto a la carne y luego ya me lo vuelvo a quitar. No puede ser, porque al ratito se te queda puesto para siempre. Habiéndose ya despojado del viejo hombre con sus hechos. Y del 10, ¿no? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que debemos hacer nosotros, irnos renovando hasta el conocimiento pleno. Nunca te conformes de cuánto sepas ya de la palabra de Dios. Nunca te conformes. Recuerda que nuestro crecimiento debe ser hasta la estatura del varón perfecto, ¿eh? Llegar a tener la unidad de la fe y la unidad del conocimiento. Dos cosas que se deben de ver: unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánta fe tenemos? Por eso decía Pedro, ahí en primera de Pedro, a todos los que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Porque para todos nosotros, todos tenemos que alcanzar la misma fe que tenían los discípulos, los primeros, los apóstoles de Cristo. Igual hemos leído mucho Romanos 12, 1 y 2, pero vamos a leer un poco más. Romanos capítulo 12, versículo 1. Veamos nosotros que Pedro le escribe a los que han alcanzado ya una fe preciosa, igualmente como la de los apóstoles. Entonces, pues necesitamos crecer mucho más. Ya hemos leído mucho esto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo venimos hoy? ¿Sí trajimos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? A eso quiero escuchar. Muy bien. Y el versículo 2 también, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. No te conformes a este tiempo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La nueva manera de pensar, y fíjense, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué quiere Dios para tu vida? ¿Ya conoces la voluntad de Dios? Si la respuesta es no, pues tenemos que seguir transformando nuestro entendimiento. Una renovación de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios. Porque esto es lo que nos va a sacar del buen camino, ¿eh? Si no sabemos, no conocemos bien lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios nos dice que la madurez espiritual son los que por la fe han alcanzado esa madurez, que es el discernimiento de lo bueno y lo malo, que ya saben discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si no, pues vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vamos a decir, esto está bien, no hay problema. No hay problema que seamos así enojoncitos. No hay problema que seamos así medios iracundos. Bueno, dice también el versículo 9, aquí en Romanos 12, 9: el amor sea sin fingimiento. Fíjense cuántas veces y cuánto pasa esto, que el amor es fingido, que muchas veces no se ama bien. ¿Cuántos divorcios se ven? Y lo peor, muchas veces en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un amor verdadero, como
Siempre les he dicho que Dios, ¿qué es lo que nos vino a enseñar Jesús? Perdón, amor, unidad, paciencia, frutos del Espíritu. Claro. Todo eso es la obra de Dios, todo eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que haya en la iglesia, en las familias de la iglesia, esa misericordia, ese amor, ese perdón. Pero hay divisiones, hay separación. ¿Por qué? Porque no hay perdón. Jesús fue tan claro y Él dijo: si no perdonas a tu hermano que pecare contra ti, el Padre no te perdonará. Y sin embargo, no perdono. Qué terrible es. Vean cuánto nos necesitamos, cuánta necesidad hay de volver a esas sendas antiguas, de ver los principios de la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento. Hay quienes, pues, no, es que ese hermano no me cae bien, ¿eh? No. Sí, yo los amo a todos, pero con ese sí, ni me junto. Imagínense. Ok. Pero la palabra es clara. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Aborrecer es no darle cabida siquiera, ¿eh? Desechar de nuestra vida es aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. Versículo 10 también: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto, ¿desde dónde viene? Desde los mandamientos, ¿no? Amarse los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Como hermanos, preferirnos los unos a los otros. No decir: ay, me está llamando el hermano. No, le voy a colgar, mejor voy a llamarle al otro, a mi amigo, ¿no? No. Prefiéranse los unos a los otros. Y aquí en la iglesia, de eso está hablando. Versículo 11: en lo que requiere diligencia, porque entendamos esto, que es ser diligente, ser sabio, escoger bien las cosas y actuar. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero es que hoy me dio sueño y no llegué a la iglesia. ¿Qué está diciendo? No, perezosos, ¿verdad? Pero hoy me dio flojera de ir a la iglesia. Esto es saber que, mire, es que sabemos que nos conviene. Sabemos que nos conviene venir a la iglesia porque aquí nos vamos a fortalecer. La palabra de Dios, la unidad, la presencia, todo está aquí. Pues me conviene estar en la iglesia. Ya comentábamos nosotros de David, ¿verdad? ¿Cuánto decía yo? Ahorita lo cantábamos, prefiero un rincón en la casa de Dios. Prefiero estar un día, no me quiero salir de los atrios. Y en su tiempo no hubo templo, imagínense. Hasta su hijo Salomón construyó el templo. Pero era un anhelo por la casa de Dios. ¿Está ese anhelo en nuestro corazón? ¿O no es que tengo que hacer algo? No es que quiero quedarme a ver el fútbol, la tele, la novela. Está lloviznando, no se me va a agarrar la tormenta. No perezosos,
En lo que requiere diligencia, no perezosos. Porque ahí se ve qué tal espiritual somos. No vamos a decir que somos muy espirituales si no amamos y anhelamos la presencia de Dios, la casa de Dios, la iglesia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El espíritu de servicio está en los que andan en el espíritu y no en la carne. El que está en la carne no va a querer servir ni ayudar ni nada. Yo quiero llegar a sentarme nada más ya que esté todo limpio ahí. No perezosos, fervientes en el espíritu. ¿Estamos así fervientes? ¿Está el fuego del espíritu? Tenemos ese espíritu de servicio, de yo quiero llegar primero, barrer aquí. O de plano, ¿no? Pero por eso es este tema, porque es bueno que regresemos a las sendas antiguas, cuando anhelábamos, cuando queríamos estar en la iglesia, en las cosas de Dios. Yo sí fui de los que decía, ¿cuándo me van a tomar en cuenta para un ministerio? De veras que en aquel tiempo, cuando el primer amor y todo eso, ¿cuándo podré al final servir? ¿Cuándo podré dar un estudio bíblico? Y por eso leía yo bastante y me quería yo preparar, y bueno, no sabía yo que había un llamado ya ahí. Pero así estaba mi corazón. Eso es estar ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Porque puedes servir a Dios de muchas maneras. Después lean ustedes este capítulo, porque ahí nos habla de todo tipo de servicios, de administradores, los que aconsejan, los que exhortan, todos tipos de servicios. Los que administran. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si no estamos así, hermanos, algo está pasando, te estás enfriando, no hay otra. No me vayas a decir si estoy ferviente en el espíritu y no se ven tus frutos de servicio. Puede ser fuerte la palabra, pero más vale ahorita, ¿no? Que no cuando ya estemos delante del Señor. Nosotros lo sabemos muy bien, los dones, los frutos del Espíritu. Bueno, ¿qué es un fruto? Gálatas 5:22 nos dice que es un fruto, pero trae muchas manifestaciones. Fíjense cómo dice, más el fruto del Espíritu, no dice los frutos. Un solo fruto tienes que producir si estás en el Espíritu. Y ese fruto es amor. Pero ¿qué pasa si no hay amor? Pues no hay fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quien está en el Espíritu se verá claramente los frutos, se le verán colgando ahí. Bueno, no colgando, pero sí en su vida sí se van a ver a simple vista. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Quien está en el Espíritu se verán claramente los frutos. Quien no, pues no hay otra. O si hay otra, ¿verdad que no? Dice el versículo 25 también, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque se va a ver qué es nuestro más grande amor,
Se va a ver a las personas dejando todo por seguir al Señor, por servirlo, por estar en la iglesia, por estar ayudando en todo. Así se ven los frutos. Así se ve cuando alguien anda en el Espíritu. Fíjense cómo dice Primera de Juan 2:24, para ir terminando ya. Primera de Juan 2:24. Pregunten por las sendas antiguas, deténganse y vayan por el buen camino. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué oímos al principio? El Evangelio, las buenas noticias. Nosotros escuchamos desde el principio a Jesús diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿No nos convendría ser pobres de espíritu? ¿Qué es un pobre de espíritu? Alguien que desesperadamente anhela la presencia de Dios. Alguien que desesperadamente anhela que el perdón de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Alguien que es duro de cerviz. ¿Cómo está? No. Sí, pero no. Como vimos en el primer versículo, ¿verdad? Pregunten por las sendas antiguas, vean cuál es el buen camino, pero ellos dijeron: no andaremos. Entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Escúchenlo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué dice nada más en el Hijo y en el Padre? Pues porque ya estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que habéis oído en el principio permanezca en nuestros corazones, en nuestra vida. Dice el versículo 27 también: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Está hablando de permanecer realmente, seguir adelante. De nosotros depende. Recuerden que Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, vamos terminando en Efesios 5:15. Al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Ya sabemos que la palabra de Dios nos dice que debemos de andar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor todo el tiempo, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es lo que vimos también en el principio. Paraos en los caminos y mirad, buscando el buen camino. Mirad pues con diligencia, con detenimiento, con sabiduría cómo andéis. ¿Cómo andas? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El versículo 16, ¿verdad? Porque cada vez es más difícil. Cada vez los días son más malos. Cada vez hay más, nos rodean más cosas que nos enfrían fácilmente. Por lo tanto, miremos cómo andamos.
aprovechando bien el tiempo. Pues ahorita, por ejemplo, estamos aprovechando bien el tiempo. Estamos haciendo la mejor inversión de todas, recibiendo la semilla que va a producir los frutos. Mirad con diligencia, aprovechando bien el tiempo, los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos. Insensatos tiene, la insensatez tiene dos ramas, ¿verdad? Insensatez, aparte de ser insensible a las cosas de Dios, que ser insensible a las cosas de Dios es, bueno, así dice la palabra, pero me vale. Y también se está hablando de la mente, insensato, que de verdad no entendamos, ¿no? En pocas palabras nos está diciendo, entiende ya. Así como las mamás les dicen a sus hijos, ¿no? Entiéndele, métete en la cabeza. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Cuál sea la voluntad del Señor, no? Lo tenemos nosotros todo en la Biblia, ¿verdad? La voluntad de Dios. Ahí está su voluntad. Si somos sabios y entendidos, vamos a atesorar esa voluntad. Sabemos que las bendiciones van a ser para nosotros. El aprovechamiento va a ser para nuestra alma. Miren, 1 Pedro 2:1 y 2, con esto terminamos ya casi, mejor dicho. 1 Pedro 2:1 sabemos que dice, porque miren, un niño, todos sabemos, un niño sano no puede detenerse su crecimiento, ¿no? Así también debería de ser en los cristianos. Cuando vemos que un niño deja de crecer, hay problemas fuertes, tal vez de salud, necesita de inmediato atención, pues medicamentos y todo lo necesario, ¿no? Así en nosotros. Pero antes de recibir la palabra dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Probablemente nos engañemos hasta nosotros mismos. Hipocresías, envidias, todas las detracciones, murmuraciones, todo eso. Y el 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque volver a tener hambre por la palabra de Dios es todo para nosotros. Muchas veces se pierde esa hambre o se quiere uno llenar con otras cosas, ¿no? Como en los niños que a veces andan con... A ellos les gusta más que las golosinas, ¿no? Las sabritas, todo eso. Y cuando les va a dar uno el plato que de verdad los va a alimentar, pues ya no lo quieren. ¿Cuánto cristiano hay así? Tristemente. Que se llenan de golosinas y de otras cosas, y el platillo que de verdad nos aprovecha, nos nutre, pues ya no entra, ¿verdad? Eso nos está diciendo acá. Saca, desecha toda malicia, engaño, hipocresía, etcétera, y desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Recuerda que la palabra de Dios nos da el crecimiento, incluso el nacimiento nuevo,
Primera Pedro 1:22, por ejemplo, que nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sabemos que va a ser pureza para nuestro corazón el obedecer la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y el versículo 23, ¿verdad? También siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la palabra de Dios va a hacer su obra perfecta. Jesús dijo: bueno, cuidado con tu corazón. De dentro del hombre salen los malos pensamientos. Fíjense, malos pensamientos. Homicidios, adulterios. Allí Mateo 15, 19 y 20. Me gustaría que lo pusieras con la nueva versión internacional. Mateo 15, 19. Fíjense, porque del corazón salen los malos pensamientos. Cualquier cosa mala que pensemos, de ahí va a salir. Cuando no es un corazón puro, como nos decía el versículo de 1 Pedro 1, 22 y 23. Cuidado con nuestro corazón. Del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos, ¿verdad? Porque criticaban a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaban las manos. ¿Y qué es todo esto? Frutos de la carne. Malos pensamientos, adulterios, robos, calumnias. Porque nos dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, porque ese es el problema, somos justos por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice la palabra de Dios. Somos justos, claro, no por nuestras obras, por la fe en Cristo. Pero el justo debe de vivir por la fe y debe de crecer su fe. Y no debe de salirse del buen camino, claro. Y Jesús dijo: el que ama su vida y la pierde. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Por lo tanto, mirad, párate en tu camino y mirad. Y vuelve otra vez a las sendas antiguas. Pregunta cuál es el camino bueno y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es todo esto. Vamos a hacer oración. Y vamos a hacer una oración para quien quiera y que diga: Señor, perdóname. Perdóname si no he andado en tu camino. Así que bueno, vamos a orar. Si ustedes quieren ponerse de pie, si quieren postrar, si quieren, pongámonos de pie mejor, todos juntos, para que no se sienta mal el que quiera ponerse de pie, ¿verdad? Y digámosle, pero digámoslo de corazón,
es muy importante. Si vas a hacer algo, que sea de corazón. Digámosle al Señor: Señor, perdóname, ayúdame. Si es que me he alejado un poquito, si es que me he alejado mucho tal vez, si he preferido mis caminos, si he puesto en primer lugar mis caminos, mis anhelos, perdóname, y hoy quiero, Señor, volver a esas sendas antiguas. Quiero preguntar por esas sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andar en él. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, porque el tiempo está cerca cuando Cristo venga. Y el Señor contó aquella parábola de las vírgenes, que aunque estaban 10 vírgenes esperándole, está hablando de la iglesia, la mitad, 5, las 10 se durmieron, pero 5 ya no llevaban más aceite, ya no estaba más llena su vida, su corazón ya no estaba anhelando. Y entraron 5 a las bodas y se cerró la puerta. Las otras 5, después de que fueron a buscar aceite, que se fueron a poner a orar, al llegar tocaron, pero ya no se les abrió. Ayúdanos, por lo tanto, Señor. Quiero poner mi vida hoy en tus manos nuevamente. Que no haya enfriamiento en mi corazón, en mi vida, Señor. Solamente llenura espiritual. Quiero crecer en la fe, en la gracia, en el Espíritu. Ayuda a tu iglesia, Señor. Bendícela, fortalécela, por favor, Señor. Te anhelamos, Señor. Que te adoremos de verdad. Aquí está tu iglesia, tus hijos. Bendícelos, Señor, y danos nuevas fuerzas. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.